que tenemos ya cargado en el enlace, pero además yo le subí una capa que se llama, para el día 2, Shape del Mundo. ¿Está acá? Esa por favor descarguen y recuerden que nosotros vamos a ir al software, vamos a abrir el desktop y lo que teníamos como referencia inicial es que nos aparecían los proyectos en los cuales nosotros ya estuvimos trabajando. Si no pasaba eso, lo que yo podía hacer era buscar el proyecto. ¿Sí? Recuerden que nosotros guardamos uno original, uno con copia, hicimos las modificaciones al copia para que se note la diferencia y después podíamos recuperar esos proyectos para trabajarlo en otro momento. Esa fue un poco la cuestión referida a los proyectos. Habíamos hecho, acá están, ¿sí?, los proyectos en los que yo trabajé recientes. Yo podía abrir por ejemplo, el proyecto 1, tenía toda la información tal cual como yo la manejé ayer, los cambios que hice, la simbología que puse, y ahora vamos a avanzar con un poco el tema de la selección, ¿sí? Entonces, yo hoy voy a iniciar un proyecto nuevo. El botón blanco, ahí arriba, ¿sí? Queda así nuevo y arriba debería decir proyecto sin título. ¿Todos están con el software ya abierto? Sí, pero no, yo por ejemplo que me cuesta mucho, no puedo ver esto y descargar a la vez el coso. Que lo Bueno, tengo que, necesito al menos un minuto. bueno, dale, abrilo nomás el software, ¿Ok? descarga y quédate en un proyecto nuevo. Yo mientras tanto busco la información a ver si ya la tengo también. Sí. Recuerden que era descargar la información y descomprimir la carpeta, ¿sí? Descargar y descomprimir. Esa era la idea con esto. Dentro de esta carpeta recuerden que cada shape se componía de un archivo de geometrías, más un DBF, más otros archivos adicionales como el SHX, el DBF que tenía la base de datos, era un poco la estructura del archivo vectorial, que era lo que habíamos trabajado nosotros. Disculpa, profesora, ahora lo accedí, es el primer día, segundo día, ¿y cómo se llama? Lo El, que envió. en el Drive, ¿lo ves? Acá dice Sí, Datos dice Shape primer Mundo. día, segundo día. Día 2, Datos Shape Mundo. Ok. Bien. Esto, o sea, hoy tenemos para trabajar con dos capas. El CodeGeo, provincia de datos, que es en realidad lo que descargamos de Córdoba, recuerdan ayer, y el Shape del Mundo, que es la nueva capa que yo le subí al Drive. Bien, ya si tenemos descomprimida la carpeta, recuerden que si queremos linkear una carpeta, nosotros ya la teníamos linkeada, ya lo habíamos hecho el primer día. Entonces, lo que tenemos que hacer es en el panel del navegador, que era donde nosotros buscábamos la información, lo que vamos a hacer es traer la capa Shape del Mundo. Vamos a ir a buscar, no sé ustedes dónde lo van a descargar. La idea era que ayer acomoden en una carpeta que hoy ya tendríamos acceso. Si no, busquen la carpeta dentro del panel del navegador, ¿sí? Eso era lo que hicimos ayer un poco, ordenar una carpeta, descargar los datos allí, linkear el panel del navegador y entonces hoy ya teníamos acceso directamente. Yo en mi caso, como puse en el disco D en una carpeta que se llama SIG Córdoba, dentro del módulo 2 yo ya tengo acá las capas extraídas y disponibles como para traerlas. Fíjense que yo tengo toda la misma información que le pasé a ustedes, yo la tengo disponible acá. Y cuando hayan hecho todo eso, lo que quiero que carguen al software es la que dice Country 08 SHP. Y ahí debería traerles el mapa del mundo como marca acá, ¿sí? Bien. Hoy, hay unas cosas más que vamos a ver hoy y que se relaciona con el sistema de coordenadas que nosotros veníamos trabajando. A ver si estuvieron ahí prestando atención con la profe. Que los sistemas de coordenadas ella le habrá hablado de varios, ¿sí? Pero básicamente en un sistema de información nosotros podemos clasificarlo de dos tipos. Los sistemas de coordenadas geográficas
y los sistemas de coordenadas planas, ¿sí? Eso es un poco el resumen de lo que la profe dio hoy. El sistema de coordenadas geográfica se asocia a la esfera, ¿sí? Por eso las mediciones se hacen con grado, minutos, segundos, ¿sí? Los sistemas de coordenados planos se asocian al plano, ¿sí? A un eje cartesiano determinado por las X y por las Y. Por eso se toma un número que naturalmente representa metros. En el caso del sistema argentino, como habrán visto, Argentina está dividida en 7 fajas, cada faja tiene su meridiano central y hay una correspondencia entre la forma en que se enumera la coordenada, un punto de coordenada y su meridiano central. Por ejemplo, si superaba el 500.000 era que estaba a tantos metros del meridiano central, y si estaba por debajo era porque estaba a este o a oeste. Eso sí lo recuerdan, ¿no? Del sistema Gauss-Kruger que le acabó de explicar la profesora. Bueno, en este caso nosotros, los sistemas de coordenada, la organización que se llama EPSG, como lo pueden ver acá abajo, a ver, yo no lo estoy compartiendo la pantalla, ¿o sí? Sí. Acá abajo, fíjense que dice, o en su mismo software, dice EP, donde está el mouse, al lado de la hora, dice EPSG 4326, ¿sí? Acá abajo, ¿sí? Si alcanzan a ver, lo voy a presionar ahí, para que me aparezca grande. Dice EPSG 4326. El EPSG 4326 es un sistema de coordenada que se denomina WGS 84, que fueran relevados los puntos en el año 84 y con el cual se estableció la mayoría de los sistemas de coordenadas actuales. Este se hizo muy famoso porque los sistemas de posicionamiento global lo que hicieron fue tomaron este sistema de referencia espacial y se empezaron a masificar con este. Por eso es que el WGS 84 es uno de los mejores. Pero tengan en cuenta que esto fue medido en el año 84. 40 años después tenemos mediciones más precisas. Por ejemplo, en Argentina los POSGAR, el POSGAR 2007, y en Sudamérica los SISGAR, que es el nuevo sistema de referencia espacial que actualmente está vigente acá en toda Latinoamérica. Pero también existe Profe, otro... ¿Sí? disculpe, el archivo que está en el Drive, yo no sé si le pasó a los mismos compañeros, no me aparece como una carpeta. Es Entonces un... cuando intento ponerla en el sistema, no me lo reconoce. Porque no lo A mí descubrí. también, a mí me dice sin confirmar, o sea, lo descargué 2 veces, estoy con ese tema, Ah, re Sí, lento igual, todo. igual lo descomprimí y descomprimido no me aparece la carpeta. tenés No me lo que, reconoce Tampoco. el lugar. tenés que primero actualizar. Si vos hiciste algún cambio, actualizar acá. Acá mirar el panel del navegador. No te escucho, Constanza. No, profe, es que no me... O sea, aparece la carpeta vacía, o sea, ni siquiera lo puedo ver. Ah, cuando lo... Dos veces lo bajé y cuando lo voy a buscar en favoritos no me lo reconoce. a ver, pará. Vamos a hacer. Ok. Lo voy a volver a bajar. Este es el archivo, está todo adentro, ¿sí? Lo descargaste de acá, del Drive, ¿sí? Sí, Bien. sí. Te buscó el virus, te dijo que lo guardes en algún lugar y se descargaron 12 megas. Vos ya en la carpeta, esta que está acá, vos lo hiciste descomprimir, ¿sí? Ujú. En una carpeta, en mi caso yo lo guardé acá. Vos, Ok. la carpeta que está acá, en mi caso me aparece Datos Mundo, vos la guardaste en un lugar donde se corresponde, o sea, en mi caso yo la... Sí, ¿Sí? sí, voy a volver a intentar. Bueno, fíjate que la carpeta en donde... Profesor, Sí, eso en mi caso yo lo puedo ver en mi celular, pero no sé por qué no la puedo ver en el WhatsApp. No puedo verla en el WhatsApp web, digamos, para bajarlo en la computadora. No puedo, no veo el Drive. No entiendo. Como yo... que, dale F5 a tu navegador para que te actualice tu WhatsApp. puede ser que esté, a ver. Sí, porque yo fui desde el WhatsApp web, Danilo, recién. Sí, capaz Yo no, yo- no te actualizó la página, si no, igual te la comparto acá el enlace, no hay problema. Al chat del... a ver, A ver, voy a minimizar esto, me vengo al chat que, acá. como que está parado, dice 6.3. A ver si el mismo... Si no, si tenés en el celu el acceso al mail del Drive, lo podés guardar en tu Drive y agarrarlo de la cosa. Eso puedo hacer, Igual, sí, voy a tener ahí, que... escúchame, ahí en el Zoom te compartí el enlace por el chat.
A ver, Profe, el archivo yo lo tuve que descomprimir 2 veces para que aparezca la carpeta. Capaz que se por le el pasó pasando. chat. Ahí Pero ¿cómo está. lo, cómo Bueno, lo lo hiciste, voy a Wilson? bajar. Que ni siquiera se me baja como carpeta, o sea, se me baja como otra cosa, otro A documento. mí no me da la opción Como de un archivo SAS se descomprimir. baja. Gente, Por Sí, ejemplo. esperen, vuelvo a pues repetir. vuelve. Ok. Este es un archivo, es un archivo A mí tampoco me da la opción de comprimir y no tiene nada. Exacto, A ver, pero es esperen, que estamos haciendo eso, profe, y no funciona. chicos, esperen. Primero, no es una carpeta, es un archivo comprimido, un RAR, ¿sí? Segundo, tienen que esperar que le descargue porque puede ser que la conexión de ustedes no le está bajando completo el archivo. Por eso yo les digo que tienen que verificar que el archivo que descargue en la carpeta del explorador de Windows pesa 13, en este caso dice 12 megas, ¿sí? 13.187. Si el peso del RAR, eso como lo ven en vista del sistema de carpeta que ustedes Profe, manejen, ¿me permite detalles, un sí. momento compartir pantalla? Es que creo que estamos como hablando de cosas diferentes. Dale, a ver, Si yo puedo compartime. compartir pantalla, usted va a poder ver Dale. lo que me parece a mí. A ver, aquí está. ¿Pueden ver mi pantalla? Aquí están los datos de Shape. A ver. Y aquí dice efectivamente que tiene 13 megas no sé. Sí. Pero no Pero tiene... entonces yo le doy acá y me aparece esto. No me aparece una carpeta, no me aparecen datos adentro. No sé si es lo mismo que le pasa a los compañeros. Igual que a mí, así. Me Así parece que lo mismo. que está faltando ahí es el software de WinRAR para poder descomprimir. Sí, exactamente. A ver, Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? andate a Google. Ok, muy bien. ¿Estás? Un momento. Voy. Ok. O lo hago yo Ajá. desde mi computadora, no te preocupes. Ok. Bien, acá Google. La opción descargar WinRAR. ¿Sí? ¿Sí? Acá winrar.es, sitio oficial. ¿Sí? WinRAR para Windows en español. O acá, esta versión que ya te marca según el sistema operativo. ¿Sí? Le das descargar, te va a descargar un archivo e instalás este programa. Aceptar, siguiente, siguiente. Va a llegar un momento que te dice asociar todos los archivos WinRAR al programa. Sí. Aceptar. A ver, yo le voy a dar instalar, pero no le voy a dar que me instale. O si me instala de una. Acá, instalar. Es el primer paso. Y después... ¿Sí? Una vez instalado esto, automáticamente debería detectarte esas carpetas así con estos libritos. Ok. ¿Te detectó? Listo. ¿Sí? ¿Te detectó? Sí. Ahora la opción es Sí. botón secundario, extraer en, con el nombre ya de la carpeta. Y ahí te descomprimen una carpeta. Algo así similar a como tengo yo. Muy bien, gracias. No, por favor. Entonces, una vez hecho eso, recordá que esa carpeta que vos lo tenías en descarga, no me acuerdo, vos tenés que linkearlo acá en favoritos de QGIS o buscar dentro del sistema de archivos. ¿Sí? O si no te va a aparecer vacío. No sé dónde guardaste tus archivos ayer. Yo puse ya una carpeta que se llama SIG Córdoba y puse módulo 1, módulo 2, o ustedes pueden organizarlo como quieren. Pero lo que linkees acá, el archivo tiene que estar dentro de la carpeta para que acá te aparezca. Eso lo entendieron, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, una vez descomprimidas las carpetas, yo me vengo y miro y tengo todos estos archivos. Yo le dije que traigan el que dice Country 08. Si les trajo así, el mapa mundo, recuerden que con el scroll del mouse ustedes pueden hacer zoom más, zoom menos. Automáticamente se me pone el pan zoom como predeterminado, que es la mano. Me lo puedo mover o puedo hacer zoom con la lupa. Eso era lo que practicamos un poco ayer. Y si me pierdo en algún lugar de la mancha,
botón secundario, Zoom to Layer, y ahí me quedo. El panel de orden de capas yo lo voy a desactivar porque quizás no ponga ahora capas, pero lo voy a desactivar mientras y le voy a dejar que se encargue el renderizado solamente el panel de capas, ¿sí? Eso era lo que vimos ayer. Y ahora voy a ingresar a la tabla de atributos. Recuerden que tenía esta opción F6 o botón secundario, abrir tabla de atributos, y voy a consultar qué hay. Miren, tenemos country name, tenemos población, ¿sí? Tenemos área y tenemos densidad, ¿sí? Entonces, esta área, ¿sí?, que a usted le aparece con un número, ya está calculada acá, pero yo le voy a mostrar cómo se calcula, inclusive. ¿Qué dato ustedes van a tener que cargar al archivo? El dato que falta, que es población, ¿sí? En este caso es bastante, son 249 países que van a tener que sentarse a tipear, ¿sí?, para agarrar práctica, marcar. O bien, después van a tener otra opción, que es cuando ustedes ya tienen una base de datos, una tabla de Excel o lo que sea, ustedes la pueden asociar a un archivo Shape y directamente trabajan la información en una tabla de Excel y después la adjuntan nomás acá al sistema de información. Pero hay algunos criterios que hay que respetar para que se Cristian, unan, ¿sí? disculpe, ¿puede ser que solamente veo las dos primeras columnas, no veo la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta? Sí, a mí me pasa lo Estoy mismo. abriendo un shape distinto, no sé. Perdón, yo tengo 2, 4, 6 columnas nomás. A ver, sí. Claro, yo veo solamente country name y UE. Bloques, población, área y densidad, no lo veo en mi shape. Ah, Y mi bueno, shape se llama así también. listo. Entonces, está bien. Esperamos un ratito. Vamos a hacer una cosa. Para que todos tengamos lo mismo. ¿Tenés country name, UE y bloques nomás? Perdón. Solamente country name y UE. Listo. Todos estamos igual entonces. ¿Ahí? Un poco voy a rendir esta materia. ¿Sí? No sé ni siquiera cargar la vaina. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta sección? Recuerden que nosotros ayer habíamos trabajado algunas cuestiones que se denominaban selección, ¿sí? Ustedes recuerdan que habíamos utilizado estos iconos para seleccionar cierta información. Y acá lo que vamos a hacer es trabajar un poquito más las selecciones avanzadas para que podamos hacer esas consultas y después trabajar adecuadamente con la información que nosotros tenemos. Siempre piensen que ustedes cuando trabajen o quieran aplicar esta información, lo importante es que ustedes, si hacen encuestas, hacen algún tipo de investigación, tienen que tener un relevamiento del territorio en el que están trabajando, ¿sí? Si no, elaborar mapas y esas cuestiones no tiene sentido para esto. Entonces siempre es importante que la información que se vaya a relevar o que se vaya a adjuntar a esta información o a este tipo de información tiene que tener un componente espacial. Por eso es importante trabajar con encuestas georreferenciadas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a trabajar con una herramienta que está acá, que dice seleccionar objetos espaciales usando una expresión. Imagínense que yo le digo ahora, quiero que me seleccionen, por ejemplo, un país, Trinidad y Tobago, como me aparece a mí ahí, ¿sí? Le hago la consulta. Entonces ustedes, todo el mundo, vienen, miran y dicen, ¿qué hago? ¿Dónde está Trinidad y Tobago? No tengo idea. ¿Está en Sudamérica? ¿Está en Centroamérica? ¿Están...? ¿Sí? Entonces, directamente no pueden encontrarlo. Entonces, una forma fácil es buscarlo por su nombre siempre y cuando esté cargado. Voy a abrir la tabla de atributos nuevamente. Y ahora voy a usar esta opción que dice seleccionar objeto usando expresión y me va a abrir esta tabla. Bien, en esta tabla yo voy a tener varias cosas. Si a ustedes le aparece medio comprimido esta sección así chiquitita, lo que pueden hacer es seleccionar esta parte en gris hasta que se abra y de esa forma tienen esta expresión. Bien, vuelvan, háganlo. Recuerden, abrir tabla de atributos, ¿sí? Abrir tabla de atributos y seleccionar objetos espaciales utilizando la expresión es el camino. Vamos y les espero hasta que se queden aquí, ¿sí? Entonces recuerden, cargar la capa,
una vez que tienen la capa en el panel de capas, abrir la tabla de atributos, después de la tabla de atributos, el objeto que dice seleccionar objeto usando una expresión. Por eso yo le decía ayer que que era necesario que practiquen en el poco tiempo que tenían para ir memorizando estos nombres de dónde están las cosas ubicadas. Por ejemplo, el abrir la tabla de atributos va a ser una actividad constante dentro de un sistema de información, hacer selecciones también y hacer este tipo de selección también. Bueno, y vamos a abrir el panel de expresión. Acá tenemos nosotros un panel, ¿sí? en el cual se va a escribir la expresión. Tenemos en la parte central las, llamémosle, funciones y agregados como para utilizar en nuestras expresiones, y en esta parte es la zona donde podemos adjuntar o verificar campos únicos. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, de todas estas opciones que tengo acá, voy a utilizar la que dice campos y valores. ¿Por qué? Porque yo voy a consultar una expresión de un atributo que está en mi tabla de atributos, ¿sí? Que yo ya la conozco. Entonces, como yo sé que la conozco, la opción es campos y valores. Y acá tienen una descripción, contiene una lista de campos de la capa, ¿sí? De columnas. También se puede acceder a valores mediante ejemplo, clic, etc. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a desplazar esto que dice campos y valores, y fíjense que me aparece el nombre de la columna country name y el nombre de la UE. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a decir que el software me seleccione un objeto o varios objetos utilizando el country name, le dan doble clic y le va a aparecer así acá. ¿Cómo le va a aparecer? El nombre con comillas dobles, ¿sí? ¿Por qué digo que utilicen esto? Porque ustedes también esto lo pueden tipear, ¿sí? Poner comillas dobles y escribir el nombre de la columna que se llama country name. El tema es que ahí me aparece. Normalmente tienen que escribir adecuadamente el término para que aparezca el campo. Entonces lo más probable es que utilicen esta parte, entonces ya directamente se copian el nombre así. Con uno doble clic, depende de la computadora, le va a poner en esa sección, ¿sí? Bien, el country name puedo ponerle, a ver si me toman like, ¿sí? Like, que es una expresión de base de datos, quizá algunos ya la conocen, otros no, o bien pueden utilizar el igual, ¿sí? Pero normalmente se utiliza like para expresiones de cadena, siempre respetando el espacio. Y una cosita, fíjense que acá me va indicando expresión no es válida. Eso significa que yo estoy teniendo un error en mi consulta. Entonces, si yo le doy ejecutar acá que dice seleccionar, no me va a ejecutar porque la expresión tiene un error, ¿sí? Eso vayan verificándolo. Ahora, fíjense que cuando yo apreté country name y le di acá me apareció esta opción que dice todos los valores y 10 muestras. Yo le voy a dar todos los valores y observen que acá me aparece todos los valores que están cargados en esta columna. Y si hubiera repetidos, él me va a unificar en un valor. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que Zimbabue tiene 10 objetos. Acá me va a aparecer solamente un Zimbabue porque comparten el nombre, ¿sí? Perfecto. Entonces, dada esa circunstancia, yo voy a elegir, por ejemplo, no sé, Tonga. Le voy a dar acá a Tonga doble clic hasta que me aparezca... Uy, perdón. Verifiquen dónde está el mouse y acá le voy a dar Tonga hasta que me quede así. Fíjense que las muestras, o sea, lo que yo quiero seleccionar, aparece con comillas simple, ¿sí? Sin embargo, el nombre de las columnas aparece con comillas doble. Hagan esto, entonces vuelvan a abrir tabla de atributos, seleccionar objeto por expresión. Una vez que hicieron eso, seleccionan country name, vuelvo a repetirlo, country name con doble clic, escriben like, minúscula, mayúscula, no importa, cualquiera de las dos toma, y seleccionan Tonga, así que quede. Siempre tiene que haber un espacio entre like y Tonga y un espacio entre country name y like. ¿Sí? ¿Alguno se quedó? ¿Todos están así conmigo? ¿Todos pudieron? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Una vez que está hecho eso, acá hay una opción, fíjense, que esta opción de abajo dice seleccionar objetos espaciales. Inclusive,
tienen una flecha que hay más opciones. Vamos a utilizar la primera, la que dice seleccionar objetos espaciales. Le voy a dar seleccionar. Y acá detrás del software apareció como una ventanita emergente celeste. Inclusive fíjense que en la tabla de atributos, acá, dice objetos totales 249, seleccionado 1. ¿Sí? Le doy cerrar y fíjense que si yo vuelvo a mostrarles lo que le dije ayer, acá en el filtro donde dice mostrar objetos espaciales seleccionados, hay uno seleccionado que es Tonga. ¿Sí? A todos les apareció así, o cualquier país que hayan elegido no necesariamente tendría que hacer el mismo. Y había una opción de zoom que me permitía hacer un zoom a la selección. ¿Recuerdan eso, no? Que era este botón que estaba acá, que decía acercar mapa a las filas seleccionadas. ¿Sí? Recuerdan que esto fue una de las cosas que vimos ayer. Si yo presiono aquí, fíjense que ahí me desplazó, voy a minimizar o cerrar lo mismo, me desplazó hacia la zona de zoom donde está ubicado Tonga, que acá aparecen los dos objetos. Si yo me alejo un poco, voy a ver que son islas, y si me sigo alejando, voy a ver que están acá en el Pacífico, ¿sí? En esta zona. Entonces, vuelvo, tabla de atributos, filtro los seleccionados para saber cuál seleccioné, zoom a los seleccionados y de esa forma me acerco. Bien, vuelvo acá a la selección por expresión. Fíjense que el panel se limpió, desapareció todo lo que yo había escrito. Voy a hacer exactamente lo mismo. Campos y valores, elijo country name, ¿sí? Acá le doy like, no importa si es mayúscula o minúscula, y elijo otro país, por ejemplo, no sé, Algeria. Si yo quiero adicionar, ¿sí?, una selección, es decir, seleccionar dos objetos a la vez, pongo la expresión OR, ¿sí?, que es la operación suma. OR, vuelvo a seleccionar country name, like, y ahí elijo otra, no sé, voy a elegir Austria. ¿Sí? ¿Se entiende o no esta expresión? El término OR es la expresión para hacer suma. Y el término AND, si mal no recuerdo, es para multiplicación. Son objetos lógicos, son operadores lógicos, ¿sí? Entonces, con esto, en teoría, él debería seleccionarme dos objetos. Lo que voy a hacer es volver a seleccionar con esta herramienta que dice seleccionar objetos. Le doy y fíjense que aparecen dos objetos seleccionados. Como yo ya tenía filtrado en mi tabla de atributos, me aparece Algeria y Austria. Se deseleccionó la anterior, que era la isla de... no me acuerdo. De Tonga. Sí, ya desapareció. Fíjense que ya Tonga no está más seleccionado. Sino que hizo fue limpiar la selección y seleccionarme Algeria y Austria. Voy a cerrar el panel de selección y voy a volver a hacer un zoom a la selección. Y ahí me llevó a mostrarme Austria y a mostrarme Algeria. ¿Sí? Están las dos ahí. En este caso, lo que me hace el zoom a la selección, me hace un zoom a la mejor box, o sea, el mejor encuadre que tienen ambas capas. Si fuera, por ejemplo, Algeria y Australia, me va a expandir más para que entren tanto Australia como Algeria, por ejemplo. ¿Sí? Me va a mostrar algo así. ¿Sí? La escala es diferente según los países. Una pregunta, Cristian, cuando pusiste OR, ¿también va like para el segundo país? Sí, sí. Porque me marco un error con la sintaxis, no sé Mira, por qué. va like, ¿sí? Like, esta es la primera parte, era Algeria, ¿sí? Sí. Después puse OR, ¿sí? Después volví a elegir la columna que voy a... Después like, ¿sí? Y después elegí Austria. ¿Qué pasa? Que que los operadores OR y AND separan los términos, ¿sí? A mí me sigue apareciendo Tonga en la tabla de atributos. No sé qué pasa, qué habré hecho. Vos hiciste, así mira, tenés esta expresión así marcada. Acá en la parte de abajo. No la marqué. O sea, la tengo, pero no la pinté en azul. Dale, pintala. O sea, dale seleccionar y te va a limpiar Tonga y te va a aparecer Algeria y Austria. ¿Sí? Yo voy a cambiar Austria, por ejemplo, y voy a elegir otra. Voy a elegir Australia.
Ahí sí está por acá, sí, Australia, ahí lo cambié. Le doy seleccionar, fíjate, me limpia Austria y me deja Australia. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a suponer que al agregado yo quisiera seleccionar otro objeto más sin limpiar Argelia y Austria, ¿sí? En este caso me vengo otra vez a la selección, me va a aparecer limpio y yo voy a volver a decirle country name, en este caso va a ser like porque estoy utilizando cadenas. Después cuando veamos valores el símbolo es igual, ¿sí? Porque el like es para cadena y el igual es para números. Entonces, country name, like, voy a elegir otro, por ejemplo, Argentina. ¿Sí? Y acá es donde cambia la función. En vez de decirle seleccionar objetos espaciales, yo lo que voy a hacer es, con el símbolo este de la flecha, decirle añadir a la selección actual. ¿Sí? Con esa función, lo que me va a hacer el software es agregarme Argentina a la selección actual, sin limpiarme las otras. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte o no? Lo mismo podría ser con limpiar. Si yo quisiera limpiar Argentina de toda la selección, por ejemplo, seleccionar un objeto de más, acá hay una opción que dice eliminar de la selección actual y desaparece Argentina de la selección. Ahí le dejo la tabla para que ustedes se den cuenta los cambios. Una cosa es añadir y otra cosa es eliminar. ¿Sí? Entonces yo lo voy a añadir. Se añadió. Y yo acá puedo componer la expresión como quiera. Acá no solamente puedo utilizar country name, puedo tener un conjunto de atributos e ir filtrando. Por ejemplo, no sé, ya lo vamos a hacer más adelante. En los países que tengan el nombre, que empiecen con A y terminen con E, que a su vez tengan una población menor a 50.000 habitantes, pero la población, no sé, masculina sea superior al 50% y que esté a una distancia de 100 kilómetros, no sé, del Amazonas. Es decir, que puedo hacer una consulta muy amplia, extremadamente amplia, con todos los atributos, tanto espaciales como propios de las capas, e ir filtrando de esa forma, ¿sí? Es decir, que acá es infinita las opciones que tenemos. Inclusive fíjense que todo esto que ustedes ven acá son todas funciones, que algunas vamos a utilizar en la medida que vayamos avanzando y otras vamos a ver cómo hacemos. Bien, entonces, con eso tengo seleccionado tres, ¿sí? Tres objetos. En este caso los amarillos son los que están seleccionados y después vamos a ir avanzando para ver qué hacemos con las selecciones. Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar una expresión de mayor que y menor que, utilizando justamente cadenas, ¿sí? Que es el nombre de cadenas porque es el nombre de los países. Vamos a utilizar la siguiente expresión, que me seleccione todos los country names en donde, a ver, el country name, o sea, el nombre, esperen porque esto es acá, a ver si tengo la expresión, no. Si no encuentran la combinación de teclas para el mayor que o menor que, vayan a un Word, insertar objeto, es la forma más fácil de acceder a los símbolos a veces porque, y más si compran computadoras en otros países, por ahí es todo un inconveniente. A ver si no encuentro, debería estar arriba, acá, este y este lo voy a dejar ahí preparado por la duda. Entonces voy a tomar el símbolo mayor que, ¿sí? Mayor que, todos los únicos, y vamos a decirle que los que están entre, que ingresa Argentina, Antigua y Barbuda, ¿sí? En este caso, como le queremos limitar, ponemos an, country name, sea menor o igual a quién. Vamos a ponerle a Camerún, ¿sí? Fíjense que una expresión de mayor que y menor que lo que hace seleccionarme un intervalos.
O sea, profe, que Pero por más de que menores, sea una variable cualitativa, tiene un orden. Exactamente. Y el orden, en la computadora identifica orden tanto numéricos como de atributos y perdón, de cadenas. Y las cadenas empiezan por el carácter más a la izquierda hacia el carácter más a la derecha. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer Argentina y Argelia. Los tres están iguales hasta la E. Después Argentina reemplaza la N y la L. En el alfabeto, la L está primero que la N, entonces Argelia está primero que Argentina. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Si no, bueno, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Y que viene siendo el AN entonces en esa En expresión? este sí, porque nosotros necesitamos limitar. Ah, ok, ok. O sea, esto es condicional, sí o sí se tienen que cumplir ambas expresiones. En este caso, si le doy, ahora vamos a ponerle con OR, fíjense cómo va a cambiar. Si le doy seleccionar, ¿sí? Queda la expresión así. Ahí le espero para que ustedes también hagan. Recuerden, country name, le voy a dejar en la pantalla. Country name mayor que Antigua y Barbuda, que seleccionaba desde acá. And, recuerden los espacios, country name menor a Camerún. Profe, ¿Sí? ahí estaríamos seleccionando los países que serían en orden alfabético ahí, ¿verdad? Exactamente. O sea, por más que nuestra capa no esté ordenada alfabéticamente, los atributos, las cadenas, él la va a manejar de forma alfabética. Primero el carácter más a la izquierda, por ejemplo en el caso de entre Argentina y Brasil, Argentina empieza con la A, entonces está primero que Brasil que empieza con la B. En el caso de Argentina y Argelia, que los 4 primeros caracteres son iguales, es decir, tanto Argentina como Argelia, en donde cambian es el quinto, ¿sí? Porque Argentina tiene la N y Argelia tiene la L. La L en el alfabeto está primero en orden que la N. Entonces Argelia está posicionada primera respecto de Argentina. Ahora, si hubiera un país que tenga, por ejemplo, se llame Arge, como no tiene más carácter en la quinta posición, se posicionan por encima del que tiene más caracteres. ¿Sí? Igual no importa eso porque ustedes cuando seleccionen se van a dar cuenta que les selecciona y que no. Inclusive la tabla la pueden ordenar por orden alfabético, que eso lo vamos a ver ahora. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, el conjunto de consulta. Le dan seleccionar, ¿sí? Cierran. Y acá, si presionan en la cabecera, ¿sí? En la cabecera de la tabla, fíjense que le va cambiando el orden. Ascendente, descendente, ascendente, descendente, ¿sí? En mi caso, yo recuerden que tengo filtrado por objetos espaciales seleccionados, ¿sí? Por eso me aparecen solamente los 28 seleccionados. Pero si yo le doy mostrar todos los objetos, me aparecen todos y además los que están seleccionados ahí posicionados en ese sector. Inclusive, fíjense que acá estoy ordenado alfabéticamente, ascendente y de forma descendente, ¿sí? Si tocan en la cabecera nomás, si tiene atributo, él ya se van a encargar de ordenarlos. ¿Qué me seleccionó? Lo que estaban encima de Antigua y Barbuda, pero debajo de Camerún, ¿sí? Fíjense que me seleccionó desde Argentina hasta Camboya, ¿sí? Quedó seleccionado este intervalo. ¿Se entendió o no esa parte de esa selección? Ahora, si yo hubiera ampliado hasta, no sé, Dinamarca, me iba a seleccionar República Checa porque le puse menor a. Si yo le pongo menor o igual, ahí me va a incluir República Checa. ¿Sí? Esos son los operadores lógicos, se denominan. Quizás estas cuestiones por ahí de operadores, para la gente que no está con las matemáticas, yo les recomiendo que anoten y pongan cómo trabajan los operadores booleanos o lógicos, porque todo funciona de la misma forma y normalmente se utiliza mucho los operadores lógicos. Así que yo les recomiendo que anoten eso, entonces nosotros pueden ustedes revisar después todo este tipo de información. Bien, entonces, ya teniendo esa opción, yo puedo alternar inclusive la selección, puedo agregar más cosas, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que queremos que me agregue a la selección todos los países que su nombre sea mayor o igual, ahí agrego el igual después del mayor, a, no sé, vamos a pensar en Lituania, ¿sí? Mayor o igual a Lituania.
Entonces le doy, recuerden, añadir a la selección actual porque yo quiero adjuntar a lo que ya tengo seleccionado. Y ahora aparecieron acá en la selección 149 países. Me trajo estos más lo que estaban por encima de, mayor o igual a Lituania, es decir, los que estaban por encima de Lituania, ¿sí? Entonces, que son todo esto hasta el último país, que es Zimbabue. Si yo cierro y miro mi mapa, tengo todos estos países ahí seleccionados. Recuerden que en la tabla de atributos, yo lo que podría hacer es zoom a la selección y él me hace un zoom ahí proporcional para que yo pueda ver todo. Una cosa, ayer nosotros vimos cómo filtrar acá abajo, ¿sí? Los objetos seleccionados, que fue lo que utilizamos. Acá hay una opción que se denomina mover la selección arriba del todo, ¿sí? En este caso, fíjense que yo estoy mostrando todos los objetos espaciales seleccionados y este icono lo que me hace es llevarme la selección arriba, ¿sí? Y todo lo que no está seleccionado me lo deja acá abajo, ¿sí? Ya pierdo el orden. Si lo vuelvo a acomodar, inclusive, a ver si me lo desarma. No, ya no me lo desarma. Una vez que yo presioné este, me fija los seleccionados arriba y los no abajo, ¿sí? Pero igual sigue respetando el orden alfabético. Si yo lo quito, a ver, ahí desaparece ese tipo de... esto se llama frisado, es como se frisan las columnas en Excel, es decir, que se la dejan fijas. Bueno, es como un frisado, pero arriba, o sea, al top de la misma tabla de atributos. Esta opción. Bien, ahora, ¿qué otra cosa necesitamos hacer? Voy a apagar la selección con este icono de seleccionar todos los objetos. Recuerden que está acá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer de cuenta que yo tenía seleccionado todos los países que empiezan con A el nombre, ¿sí? Que son desde Afganistán hasta Azerbaiyán. Recuerden que para seleccionar rápido yo podría pinchar acá en la cabecera de la fila, perdón, e ir arrastrando hacia abajo sin soltar el mouse, me selecciona todos esos objetos. O bien podía hacer la selección, presionar uno, control, el siguiente, teniendo presionado siempre el control. Fíjense cómo me va agregando a la selección, que esto fue un poco lo que vimos y practicamos ayer, ¿sí? Perfecto. Ahora, vamos a hacer de cuenta que yo quiero seleccionar lo que no está seleccionado. Es decir, que ya tengo esto, de alguna manera llegué a esta selección y tuve un problema y quise hacer un cambio a la selección, es decir, seleccionar lo contrario. La tabla de atributos maneja un icono que se llama invertir selección, ¿sí? En este caso, si mi muestra, yo ya cargué todos los datos a esta muestra y quiero seleccionar lo que me falta, y tengo seleccionado, aprieto invertir selección y fíjense lo que pasa. Lo que está seleccionado pasa a no estarlo y lo que no estaba pasa a estarlo, ¿sí? Por eso se llama invertir. Y puedo invertirlo cuantas veces quiera, ¿sí? Ahí en el mapa se ve la diferencia, que lo que estaba seleccionado deja de estar y sucesivamente, ¿sí? Bien, ahora voy a limpiar. ¿Qué otra cosa puedo hacer aquí con la tabla? Que es lo más importante, agregar columnas, ¿sí? Yo necesito crear, en este caso, 3 columnas. Necesito crear una columna con el nombre de grupos, que sea de tipo de caracteres. Necesito crear una columna que se denomine población. Y necesito crear una columna que se denomine densidad. Población y densidad van a ser numéricos. Población va a ser numérico entero, densidad va a ser numérico flotante o real, y grupo va a ser de tipo texto o caracteres, ¿sí? Son 3 columnas que tengo que crear. En ese caso ya ingresa otra cuestión que se denomina edición de la información. Y es muy importante que verifiquen esto. Acá, en el top de la tabla, hay un icono que se llama conmutar edición, ¿sí? Lo mismo. En esta parte del tooltip herramientas, ahí está el mismo icono que se llama conmutar edición, ¿sí? Yo voy a traer otra capa, a propósito, voy a traer esta que dice lat long para tener 2 capas disponibles ahí. Siempre recuerden esto, que las herramientas que ustedes utilicen en el tooltip
se van a activar de acuerdo a lo que tengan seleccionado en el panel de capas. En este caso ahora yo tengo seleccionado Country, pero si pongo acá arriba, ahora tengo seleccionado Lat Long, ¿sí? Lo que se marca en azul es lo que está seleccionado o activo, se dice en realidad, ¿sí? La capa actual, la Current Layer, como la veíamos ayer, era lo que yo tengo seleccionado en azul, y eso es importante que lo identifiquen. ¿Por qué? Este icono lo que hace es empezar la edición. Si yo, estando posicionado en Country, inicio la edición y yo quería modificar Lat Long, no puedo. Lat Long nunca se activó. Es más, si yo me posiciono en Lat Long, fíjense que no aparecen las herramientas necesarias. ¿Por qué? Activé Country. Inclusive cuando yo activo el lápiz, le doy un clic, el símbolo se queda con un lápiz intermedio. Eso es el indicativo de que estoy modificando la capa. ¿Y qué significa modificar? Cambiarle tanto su forma como sus atributos, y cualquier cambio que yo haga y lo guarde va a alterar la capa. ¿Sí? Vamos a ver un poco. Entonces, voy a ingresar a la tabla de atributos primero, que era donde estaba acá. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Presionar el lápiz. ¿Sí? Recuerden la capa de atributos de Country. Presionan el lápiz. Y ahí me voy a quedar. Y quiero que todos estemos en el mismo punto. Recuerden, tabla de atributos de la capa Country, y que estén con el lápiz presionado. Es decir, le va a marcar así como el lápiz activo. ¿Sí? Inclusive ya activo me va a dejar modificar los datos de la tabla. Si yo no lo tengo activo, yo le doy, a ver, descartar, yo le doy doble clic y no me deja modificar nada. Entonces, presiono el lápiz y me quedo allí. ¿Todos están ahí? ¿Sí? Igual, si alguno se queda, yo lo espero, y si no, van a tener nuevamente el video para repasar. ¿Sí? No se preocupen si no capturan todos. Pero lo importante es que verifiquen esto. Si la mayoría está ahí, el lápiz presionado, hay una opción acá, en esta parte, que dice campo nuevo. Ahí le dejo el enlace. Tienen campo nuevo, eliminar campo, o borrar campo, organizar columnas. ¿Sí? Vamos a utilizar estos tres iconos seguro. Campo nuevo, presiono y me aparece una ventana emergente y me dice qué nombre va a tener. El primero era grupos. ¿Sí? Voy a poner a ver minúsculas si me deja. Grupos. Elijo las minúsculas para el nombre de columna, normalmente es mejor. Algunas recomendaciones de nombres. No dejar espacios. Si ustedes necesitan, por ejemplo, grupos, no sé, América Latina, utilicen el guión bajo. ¿Sí? AL, por ejemplo, que haga referencia a América Latina. No dejen espacio, no usen acentos, no dejen ñes. Que el nombre de las columnas sean cortos, no más de 8 caracteres en lo posible. ¿Sí? Inclusive hay algunos sistemas de información que te limitan la cantidad de caracteres a 8. Que no sean muy grandes. Por ejemplo, en este caso voy a poner grupos, comentarios no voy a poner nada, pero lo importante es el tipo. Y dentro de tipo, fíjense que tenemos entero, entero 64, número decimal, que también se llama real, y texto y fecha. En el caso de grupo yo le dije que iba a utilizar texto, y la longitud yo la voy a forzar a 50, o sea 50 caracteres, un nombre por ejemplo de 50 palabras, que no hay muchos, pero le dejo 50, o también puedo ponerlo 100. En el caso le voy a dejar, a ver, no voy a poner un poquito más, voy a poner 75 caracteres por la duda. Es decir que el nombre, lo que yo pueda poner dentro, puede tener hasta 75 caracteres, incluidos los espacios. ¿Sí? Y le voy a dar a aceptar. Ahora si observan, me agregó una columna. ¿Sí? Pero la columna todavía no está guardada como parte del archivo. ¿Por qué? Porque acá se habilitó un botoncito que dice guardar ediciones. ¿Qué hace esto? Altera la capa, o sea, me va a guardar un atributo o una columna para que yo pueda después modificar esa columna como parte del atributo de la misma capa. Entonces voy a dar guardar edición y ahí ya forma parte de la capa. Si me pasa algo, si se cierra el programa o lo que sea, ya esa columna forma parte del conjunto de atributos de mi capa. ¿Sí? Es más, fíjense que si yo termino la edición apretando el mismo botón, ya grupos queda, no lo puedo editar, pero grupos ya forma parte del conjunto de
parámetros o atributos de la capa. Entonces le voy a dar editar otra vez. Y ahora, ¿qué me falta? Crear dos columnas más. Una columna era población, que yo le dije que iba a ser de número entero, ¿sí? Vamos a ponerle una longitud de 20, por las dudas. Le doy a aceptar. Y voy a crear sin terminar la edición y sin guardarlo todavía, porque yo lo puedo guardar todos los cambios a la vez, pero lo más recomendable es ir haciendo un cambio e ir guardando. Acá, Ahí ya cuando guardé se deshabilita el botón. Y acá puedo seguir otra vez, nueva columna, densidad. Densidad iba a ser de tipo real o entero. Elijo real, longitud y precisión. La longitud es cuántos caracteres va a tener el número. Vamos a ponerle 15. Y la precisión es cuántos decimales quiero. En este caso le voy a poner 3 decimales, nomás no quiero más que eso porque tampoco es necesaria una representación mayor. Entonces le doy aceptar. Le doy guardar. Y ahí ya tengo mis 3. Ay, profesor, ¿Sí? perdón, pero después de apretar en el icono del lápiz, ¿Sí? para que salga la ventana emergente, ¿cuál era? Campo nuevo, mira, ahí te lo dejo. ¿Lo ves? Disculpame, población era número entero, bueno, Bien. no llegué a escuchar. Sí, población entero, densidad real. Ahí sí, gracias. Población entero, densidad real y grupos cadena. Ujú. ¿Y la longitud de población? 15. Gracias. Si mal no recuerdo. Densidad creo que era 10 y 3. 15. O 15 y 3, lo mismo. Lo importante es donde dice longitud y el otro era precisión, que sea 3, precisión 3. Porque son 3 decimales nomás de precisión. Entonces vuelvo. Grupos, cadena, población entero y densidad real o decimal, creo que dice. ¿Sí? Bien, y Tenemos que elegir número entero, ¿no? Sí, sí. El que dice entre paréntesis entero. elija, sí, en realidad si ya está ahí, ya está elegido entero, es por defecto. Lo que tienen que cambiar es si no es entero, si es real, en el caso de densidad, o si es cadena en el caso de grupos. ¿Sí? ¿Cómo se cambia cuando ya está creado? No, si ya está creado no se puede cambiar. Ahí tienes, ¿cómo eliminas Bien. y vuelves a crear? Al lado hay un botón, siempre teniendo iniciando la edición, ¿sí? Que el lápiz esté presionado, hay una opción que dice borrar campo. ¿Sí? Al lado de crear está borrar. Cuando presionan borrar, le aparecen los campos completos y eligen que quede marcado así en azul el campo que quieren eliminar. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero eliminar densidad, elijo densidad, le doy a aceptar, se borra de la lista de columnas, guardo la edición y densidad dejó de existir. ¿Sí? Entonces vuelvo, inicio la edición, creo el campo, en este caso densidad nuevamente porque me confundí, elijo que sea número real, precisión 15, longitud 15, precisión 3 y le doy aceptar y ya me creó densidad. Y me falta un campo más que es superficie o área, ¿sí? Voy a crear otro campo que se llame superficie, le voy a poner sub o superficie, como ustedes quieran. A ver si me ingresa superficie. ¿Sí? Creo que sí. Esto es decimal, ¿sí? La superficie que sea decimal. Y le dejo 10.3 nomás, así tal cual por defecto como está, como marca el software. Y le doy a aceptar. Recuerden que cuando tienen guardados los campos, guardar siempre la edición, por más que no la terminen, que la guarden, entonces le va guardando las modificaciones que van haciendo sobre la capa. Al final, ¿qué van a tener? 4 columnas más, grupos que es cadena, población que es entero, densidad que es real y superficie que es real. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que yo quiero que superficie aparezca antes que densidad. Porque en este caso yo creé en este orden.
Entonces, si yo quiero llevar superficie donde está densidad, hay una opción acá que dice organizar columnas. Está al lado de eliminar, está organizar columnas. ¿Sí? Si yo presiono columna, ¿sí? Y no la, perdón, superficie, acá en la lista, y no la suelto, no suelto el clic del mouse y lo llevo arriba de densidad, ¿sí? Lo desplazo, a ver, hago esto, lo selecciono sin soltar, lo llevo arriba y le doy a aceptar. Fíjense que superficie me lo pasó a la izquierda y densidad a derecha. ¿Sí? Vuelvo. Acá, organizar columnas. Una vez que están en organizar, seleccionan, esto estaba así, seleccionan superficie, lo toman sin soltar el mouse y lo llevan arriba de densidad, ahí se ve la línea, y lo sueltan y le dan aceptar. De esa forma organizan y le dan, recuerden, terminar edición, y ahí él ya le va a guardar el orden de las columnas como ustedes quieren. Cristian, ¿me puedes recordar por favor el tipo de superficie? Real. ¿Sí? Y la longitud. 10-3. 15. 10-3. Sí. Gracias. Esto, a ver, la longitud yo le estoy haciendo así para cambiar nomás, pero la longitud puede ser 10-3 como viene por defecto. ¿Qué significa? Vamos a suponer que una superficie, para que tenga 7 valores, debería tener por encima de 9.999.999 metros cuadrados de superficie para que no ingrese dentro de los valores, ¿sí? Por eso tiene una longitud de 10 caracteres. 3 es la precisión, es decir, 3 ocupan los decimales. Después, 1 más ocupa la coma, serían 4 y me quedan 6 números para representar la parte entera. Bueno, ahora vamos a ver si forzamos un número bastante amplio como para que no me tome el valor. A ver, voy a iniciar la edición acá, voy a ir con, por ejemplo, población, creo que era el valor de 15. Voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13. Voy a poner, no sé. A ver, fíjense que yo escribí todos estos valores desde el 1. Voy a contar los caracteres, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Escribí 19 caracteres. Y es hasta ese límite donde me deja guardar población con el tipo de entero que yo guardé. ¿Sí? 19 caracteres. No más que eso. No me deja guardar un número superior a esa. Esa es la longitud mayor que tengo. Entonces cuando yo defino longitud y precisión, estoy definiendo eso. La precisión, cuántos números después de la coma quiero, y la longitud, cuántos valores va a ocupar. Normalmente déjenlo por defecto, salvo que sea un número muy grande, ustedes amplíen la longitud, ¿sí? Si no, lo dejan por defecto y ya no tendrán problemas. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer primero? Primero lo que podemos hacer con el sistema de información es lo siguiente. Con la profe ustedes vieron un sistema de coordenadas. Entonces, si esto está representado en una esfera o en un plano, lo más probable es que nosotros podamos calcular superficies, ¿sí? Por ejemplo, podemos llegar a calcular la superficie argentina, la superficie de Uruguay, de Brasil, del país que ustedes quieran, o de todos en su conjunto. Entonces, si yo, en vez de estar cargando la superficie, si yo averiguo en, no sé, en la wiki o en Google, puedo acceder a la superficie de cada uno de los territorios, pero en este caso el sistema de información ya me da esa herramienta y la voy a hacer de la siguiente forma. Y hay dos formas de acceso también acá a la calculadora de campos, ¿sí? Tenemos, a partir de la tabla de atributos, esta opción que dice abrir calculadora de campos. Y acá en el tooltip menú, que está también el mismo icono que se llama calculadora de campos. Este icono puede estar activo o no, ¿sí? En este caso yo lo desactivé, ¿sí? Terminé la edición, lo desactivo, ¿sí? Y voy a, seleccionando country, voy a acceder acá a la calculadora de campos, que es esta ventanita, ¿sí? Que esta ventanita es mágica, puede hacer muchísimas cosas. Y ya lo vamos a ver. Ustedes lo más probable es cuando dieron algún curso en el doctorado de demografía,
que hayan calculado, no sé, índice como por ejemplo natalidad, mortalidad infantil, esperanza de vida, no sé, índice de desarrollo humano, es decir, todo, lo más probable es que hayan calculado todas esas cosas en Excel. Bueno, imagínense que esto es como la parte funcional de Excel, nada más que está representada de otra forma. Acá pueden hacer las mismas operaciones que ustedes hacen en Excel, pero a partir de la capa con datos, ¿sí? Y lo bueno es que acá pueden representar en un mapa directamente, porque forma parte de los atributos y eso ya lo vamos a ver cómo hacemos. ¿Qué me está diciendo acá? Esto, que voy a usar la calculadora de campo y ¿qué puedo hacer? Realizar una expresión y crear un campo nuevo, es decir, que el resultado me lo tire en una columna nueva, o bien puedo hacer una expresión y que me actualice una columna que ya existe, ¿sí? Que yo ya creé la columna superficie, por ejemplo. Ahora yo quiero que me actualice los datos de esa columna con la superficie de los países, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decirle, bueno, actualizame un campo existente. ¿Cuál es el campo? Acá en esta lista, presiono a que quede tildado aquí. En esta lista le digo que me actualice superficie, ¿sí? Entonces esto tiene que quedar marcado. Queda marcado superficie. Y lo que voy a hacer aquí es seleccionar dentro del campo, a ver, geometría, si está por acá. Espera un ratito que... acá, sí, bien. Recuerdan que nosotros teníamos en la parte intermedia todos los herramientas, agregados, etc. Entonces, yo lo que quiero es que me actualice con dentro de las funciones de geometría, porque ahora tenemos que acceder a la parte gráfica del archivo para calcular esta superficie, ¿sí? Porque ella tiene el dibujo y ese dibujo está asociado a un sistema de coordenadas. Y si ustedes recuerdan un sistema de coordenadas, yo podía hacer cálculos en el plano o en la esfera, ¿sí? Entonces, entro a los atributos de geometría y hay un atributo que se denomina área. El área, si ustedes lo dejan ahí, me dice que me calcula el área utilizando el elipsoide establecido en el sistema de referencia, que es el 4326, que es un sistema de coordenadas geográfico, ¿sí? Entonces ahí empieza a relacionarte la parte de geodesia, que es la que se encarga de hacer las mediciones en la Tierra, junto con mi programa aquí, que lo tengo resumido en una función que se llama área. La desventaja que yo tengo es que esto me calcula en metros cuadrados. Entonces, imagínense, para un país como Rusia va a ser muy grande el valor que me va a devolver, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Una expresión que me convierta metros cuadrados a kilómetros cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Como no lo sé, vengo a Google y pongo pasar metros cuadrados a, vamos a ponerle kilómetros cuadrados. Fíjense que acá me dice que para pasar a kilómetros cuadrados yo tengo que dividir los metros cuadrados por 1.000.000. ¿Sí? ¿Se entiende o no? En este caso, si quisiera pasar a hectárea, cambio el valor. No es 1.000.000, es 10.000. Entonces voy a tomar el valor de 1.000.000 y voy a decirle a mi calculadora, el área que vos me vas a devolver en metros cuadrados, dividime por 1.000.000. 3, 4, 5, 6. ¿Sí? O sea, doy doble clic en área. Hay dos áreas. Hay uno que tiene un ampersand, perdón, un signo peso adelante y el otro que no tiene. Elegimos el que tiene el signo peso adelante, dividido 1.000.000. Acá, Mami, ¿escuchaste? acá ya fíjense que ya está todo me está previsualizando un valor. Significa que ya está funcionando la operación. En el caso, fíjense que me está tomando como muestra Samoa. Acá yo puedo elegir, por ejemplo, no sé, Argentina, y ella me está calculando un valor determinado en kilómetros cuadrados y le voy a dar a aceptar, ¿sí? Una vez hecho esto, recuerden actualizar campo existente, elijo superficie, aplico esta fórmula, elijo dentro de geometría área y le doy a aceptar. Automáticamente, ¿qué pasó? Se activó la edición, ¿sí? Me apareció el lápiz en la capa.
Es decir, que hubo una activación de la edición, es decir, que sucedió algo. Voy a ingresar a la tabla de atributos a ver qué pasó. Y acá, fíjense, le voy a dar guardar para que se guarde el registro y miren cómo me calculó la superficie de cada uno de los países. ¿Sí? De cada uno de los países ya directamente con una función definida dentro del sistema de información. Y así lo pueden hacer. Vamos a hacer de cuenta que ustedes hacen, no sé, un relevamiento de un barrio y tienen 4 o 5 manzanas que ustedes se cargaron de dibujarla en Google. Lo pasan acá, no saben la superficie de esos barrios, ya directamente el sistema de información se encarga de manejar esa parte y no tienen que estar calculando ni un tipo de información adicional de esa categoría. Directamente lo hacen aquí con estas funciones. Entonces, ¿qué me faltaría a mí para calcular la densidad? La población. Vamos a hacer una cosa más. Vamos a hacer de cuenta que yo quiero limpiar actualizar esta columna con valores de 0 otra vez. Vuelvo a la misma herramienta que es la calculadora de campo. Vuelvo a actualizar el campo existente, vuelvo a poner superficie, ¿sí? Pero en vez de hacer nada pongo un 0 acá en la expresión. Le doy a aceptar y fíjense cómo se limpió todo. O sea, me volvió a cargar, le doy guardar y ya tengo todo actualizado otra vez los campos con valores de 0. Hola, yo mañana estoy, Angie, pero me desocupo después de la 1 porque viene gente a escribir. ¿Podemos juntar? ¿Sí? Hasta ahora que no. A ver quién era. Estaba por mutear justo, pero bueno. Bien. Entonces, es la forma de limpiar las columnas por ahí cuando ustedes cometen un error y vuelven a hacerlo. También pueden llegar a ponerle null, pero es un poquito más difícil, así que yo les recomiendo que sea un 0, o en el caso de sea población, creo que hay un valor predeterminado que se llama null. Voy a elegir actualizar campo. Pasa que con superficie no me va a dejar. Cadenas a valores, a ver si le pongo null. Sí, me deja. Bien. Vuelvo acá, calculadora de campos, elijo el campo que quiero actualizar, por ejemplo era superficie. En campos y valores, hay una opción que dice null. ¿Sí? Presiono null, que quede marcado null ahí o lo escribo, ¿sí? No habría problema. Null con mayúscula, así. Y le doy a aceptar y fíjense cómo superficie, le doy guardar, me queda null otra vez. ¿Sí? Me queda vacío prácticamente. Voy a volver a calcular la superficie y ya voy a dejar la superficie guardada, que es lo que le mostré inicialmente. Superficie, elijo área, geometría, área, dividido, 1.000.000. 4, 5, 6. Aceptar y ahí me quedo con los valores. Lo guardo y tengo calculado. Bien, población. A ver, vamos a hacer una cosa. Argentina, ¿cuánta población tiene? Según el último censo. ¿Cuánto dio? Ahí búsquenlo rápido en Google. Mientras tanto, otro vaya buscando la población de Australia. Vamos a hacer Argentina, Australia, Brasil, Uruguay y Paraguay. 27 millones. Argentina, 47. Sí, vamos a poner un número ahí redondo nomás para no... a modo de ejemplo, ¿sí? Bien. Yo fíjense, estoy iniciando la edición, tengo el lápiz prendido y ahora sí puedo modificar los campos, ¿sí? Presiono un campo y ahora puedo escribirlo, ¿sí? Modificarlo. Bien. Tengo población 47 millones. Brasil, ¿Sí? Brasil 212.6 millones. 4, 5, 6. Bien, perfecto. Paraguay. $7.133 millones. Bien, Uruguay. $3.473.727. Bien, y me faltaba Bolivia.
Bolivia y Colombia. ¿No era Australia también? Bueno, Australia. ¿Tienen el dato de Australia? 24.641.661. Perdón, 631. 641.661. 661. Bolivia. 11.67 millones. Sería 11.670.000 habitantes y me falta Colombia. Nadie se ofenda si falta su país. 50.88 millones. Listo. Con eso guardo la edición y yo tengo la población de algunos países nomás acá, ¿sí? Así que ya tengo determinado el valor de población y además el de superficie. ¿Qué me falta calcular? La densidad, ¿sí? La densidad, ¿cómo se calculaba? ¿Cuál era la fórmula? Población sobre superficie. Claro, vamos chicos, doctorado en demografía, densidad de población es lo más, lo más básico que tienen que saber. Calculadora, población dividido superficie. Voy a actualizar un campo existente y voy a decirle que el campo que quiero actualizar es la densidad, ¿sí? Voy a elegir la densidad. Fíjense que yo me confundí acá, población lo puse como numérico real, debería ser entero, o me está marcando como numérico, no importa. Voy a elegir densidad del campo actualizar y acá lo que voy a hacer en campos y valores, le voy a decir que me divida población dividido superficie, ¿sí? ¿Estamos o no? ¿Todos pudieron? Entonces, con eso yo le doy a aceptar y en aquellos lugares donde yo tengo la población y la superficie me va a aparecer el valor. En este caso, Argentina, una densidad de 16,9 habitantes por kilómetros cuadrados. ¿Sí? Porque mi superficie está en kilómetros cuadrados. Entonces, recuerden, le doy guardar. Y ahora si yo quiero de todo lo que tengo saber, seleccionar los países en donde calculé la densidad, lo que voy a hacer es poner un condicional para que me seleccione todos los países donde la densidad sea mayor a 0 o sea diferente de null, ¿sí? O sea, mayor a 0 en realidad. Con eso ya va a ingresar. Entonces seleccionar por atributos, que es lo que vimos anteriormente, campos y valores, seleccionarme los country name donde seleccionarme los países donde la densidad sea mayor a 0, ¿sí? Porque yo estoy seleccionando los países. Le doy seleccionar, le doy cerrar, filtro por los seleccionados y fíjense que los que me trae son los que yo efectivamente calculé la densidad, ¿sí? Bueno, y esto quiero que lo anoten ustedes. ¿Qué van a hacer para su casa? Y acá es un trabajo bastante arduo, pero lo que pueden hacer es, en el grupo, como ustedes quieran, ir compartiendo la información. Entonces uno carga los datos desde Argentina hasta, no sé, X país, pero la idea es que pongan el dato de población de todos los países que aparecen en esta tabla, que son 249, ¿sí? Cada un trabajo en equipo. Hago una pregunta, ¿sí? Cristian, ahí con eso. ¿Hay una forma de exportar esa tabla de países y agregarle la columna con población para hacerlo más simple y después, digamos, trabajarlo en Excel y después importarla? Sí, pero eso va a ser lo siguiente. Acá, la idea es que aprendan a manejar las columnas directamente acá, ¿sí? O sea que tipen para que se encuentren con todos los problemas que pueden tener cuando hacen la manipulación del dato acá. Porque no siempre lo van a poder hacer en Excel, ¿sí? Si ustedes quisieran tener en Excel, ahí entra un criterio de base de datos que es un ID para hacer el join,
Y el ID tiene que cumplir ciertas restricciones, que debe ser único, que tiene que ser de tipo entero, que en ambas tablas debe coincidir. Nosotros vamos a hacer un join, pero lo vamos a hacer después con otros datos como lo de temperatura o otro tipo de datos que descarguemos de INDEC para hacer el linkeo. Pero la idea es que trabajen con la manipulación del sistema de información para ver cómo manipular las columnas. O sea, lo que vos estás ahí diciendo es que yo podría tener dos tablas ahí en esta base de datos y hacer un join como si fueran base de datos, digamos, dos tablas. Sí. Yo el join lo hacía offline, para decirlo, pero vos me estás diciendo que lo puedo hacer directamente con dos tablas dentro de esta información gráfica. Inclusive fíjate que yo si quisiera, si tuviera una tabla, no la tengo acá a mano, pero si tuviera una tabla Excel, yo tranquilamente la podría adjuntar acá a mi panel de capas, por ejemplo, y hacer un join dentro de esta misma capa. Por ejemplo, si tuviera una tabla con todos los países, tiene que haber un campo de ID de unión. Eso ustedes lo conocen, lo manejan, ¿no? Cuando se unen dos tablas en base de datos, lo que tiene que haber un campo ID que identifique ambas tablas con el mismo objeto. ¿Sí? Eso sí, Matías. En este caso, mismo código, sí, el mismo código como si fuera un mismo código de países únicos. Exacto. Que debe existir. Sí. La provincia de Buenos Aires INDEC genera un único código de provincia, de localidad, etc. Bueno, INDEC tiene su codificación. Podríamos, claro. Es como el DNI, al fin y al cabo. Si miran en la tabla de atributos, acá no aparece. Pero en realidad, por ejemplo, el row name, que es el nombre que le asigna al objeto, si ustedes se posicionan arriba de la cabecera del row, fíjense que le aparece un cartelito, a mí me aparece ahí que dice ID de objeto 9. Es un ID que está escondido para que no lo alteren ustedes de esa forma, pero también se puede alterar. Por ejemplo, voy a hacer una cosa y esto es algo que lo pueden utilizar ustedes también. Voy a irme a la tabla, a la calculadora de campos para saber cuál es el ID. ¿Sí? Que en realidad no lo quería hacer ahora, pero lo voy a mostrar para mostrarle a Matías, pero después lo vamos a hacer otra vez. Le voy a decir que me cree un campo nuevo. ¿Sí? El campo se va a llamar, a ver para no repetir, ID. ¿Sí? Minúscula. Va a ser de tipo entero, lo voy a dejar con esa función, y dentro de campos y valores yo puedo elegir varias cosas, inclusive acá hay una función que está en, no sé si está en geometría o en general, esperen, ya lo voy a encontrar. Está acá, entonces está en la parte de... Bueno, si no, si ustedes no recuerdan dónde está, lo pueden buscar por acá, ¿sí? Fíjense que yo escribo el nombre de la herramienta y aparece ROM, está en variable. Creo que en ID también aparece ahí, ¿sí? El ID este era el que yo le estaba mostrando recién que aparecía. Le voy a dar un clic que está en registros y atributos. El que dice ID, le doy un clic, se pone en el panel de expresión. Voy a crear un campo nuevo con el nombre ID de tipo entero. Era lo mismo que hacía hoy con la ventana emergente, pero acá la hago directamente en la tabla. Con el nombre ID le doy a aceptar. Me crea un nuevo campo que tiene el ID que nosotros recuerden que yo le dejaba acá posicionado. Fíjense que dice ID del objeto 176 y acá que me aparece el ID 176. Si esto guardo, ya también me guardo el ID de esta capa. Una pregunta, Cristian, ¿ese ID está asociado al orden de la base de datos o es independiente el orden? El ID está asociado al orden interno de la base de datos, pero no al orden que te marca acá. El orden que te marca acá está determinado por el orden de las columnas, ¿ves? Inclusive fíjate que si yo lo dejo a Afganistán, Afganistán está en la posición 1, si vos te das cuenta por el número de la cabecera, pero internamente el archivo se corresponde con el objeto 176. ¿Sí? Si yo quisiera saber cuál es el objeto 1, o el objeto 0 en realidad, el objeto 0 es Falkland Island. ¿Qué pasó? La persona que dibujó este archivo, esta capa, empezó dibujando a las Islas Malvinas. Empezó por acá el dibujo, este fue el primer dibujo, por eso tiene el ID 0. Después siguió con el siguiente dibujo, que fue French Guayana. ¿Sí? Y así sucesivamente. Este orden de ID es el orden en el que fue generado o creado el archivo. Ahora, si yo quisiera copiar, por ejemplo, voy a actualizar ahí, me voy a quedar ahí, desde Afganistán hasta
Zimbabue, ¿sí? Desde el 0 o el 1 hasta Zimbabue. Entonces lo que voy a hacer es actualizar el campo ID para crear yo otro ID. Calculadora de campo. Voy a actualizar un campo existente. El campo que quiero actualizar es el campo ID. Y acá le voy a decir que me tome el row number, o sea, el número de posicionamiento de columnas, como lo tenía ahí. Le doy un clic hasta que aparezca así con un arroba, ¿sí? Con un arroba round number, y le doy a aceptar. Ahora, ¿qué pasó? En el ID debería haber cambiado. Voy a hacer una cosa. Vuelvo. Actualizo. Profesor, ¿puede volver al paso anterior? Me queda en row number y ahí. Vuelvo. Row number. Aceptar. Puede fallar, puede fallar. Vuelvo. A ver, voy a detener la edición. Estoy acá. Calculadora de campos. Actualizar campo existente. ID. Row number. En teoría, American Samoa tiene el 1. A ver, voy a irme a Afganistán. ¿Qué número me lo da? Pero no aparece Afganistán acá. Anguilla, Antigua y Barbuda. Bueno. A ver, vamos de vuelta. Si me lo toma. Bueno, me sigue tirando el mismo valor. A ver, voy a crear un nuevo campo. Quizás no me quiera actualizar, pero creando un nuevo campo. Voy a poner ID2. Voy a elegir row number. Guarda el número de la fila actual. En teoría debería guardar el número de la fila actual, pero acá la fila actual está Franklin. Ahí me voy a quedar. Vuelvo otra vez. Creo campo. ID2. Row number. Aceptar. Bueno, evidentemente no está funcionando la herramienta, pero en teoría debería guardarme en ese caso el número de posicionamiento de fila, que es este numerito que está acá entero, ¿sí? Yo voy a revisar qué pasa y después le voy a explicar bien qué sucedió con eso. Pero no importa, me quedó el ID, que es el numerito que aparece cuando yo dejo posicionado. Inclusive me lo cambió ahora a 177. Evidentemente la herramienta está fallando. Algo pasa que no funciona. Puede pasar en las mejores familias. Perdón, profesor, a mí yo lo seguí a usted y me quedó IT y IT2 iguales. Sí, por eso. Con el número de posición. En realidad debería cambiártelo, porque el row number te toma con el posicionamiento que vos tenés actualmente, que es así como está ahora. Por ejemplo, Afganistán con el 1, ¿sí? Y el ID es el valor que te toma del orden interno del archivo, que no depende de cómo lo visualizás. Entonces voy a volver a calcular ID1. Le voy a dejar con el ID nomás que teníamos nosotros hoy trabajados, que fue este. El ID con el signo pesos adelante, y le voy a dar que me actualice nuevamente y que lo dejo con eso. Ahí está. Elimino el ID2. Lo voy a eliminar para que no me moleste, y ahí estamos de nuevo donde empezamos, ¿sí? Después voy a ver qué pasa con row number, pero a ver, la idea que es con esto, que yo esta tabla que ustedes ven acá, yo la puedo exportar como Excel, ¿sí? Y ir agregando todas las columnas que yo quiero para trabajarlo. Entonces después yo puedo hacer el join con esta tabla. Esa es la idea con esto, de crear el ID en el sistema de información, exportarlo en Excel, acomodar todas las columnas que yo quiero, trabajar todo lo que quiero y después hacerle un join con este campo, como join que lo vamos a ver después nosotros cuando hagamos join de tablas, ¿sí? Pero por lo pronto vamos a quedarnos acá. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Completar los datos de población editando la capa, ¿sí? Como lo hicimos con estos datos, y calcular la densidad para todos. Yo ya tengo datos de densidad calculados aquí. No importa, vuelvo a calcular, entonces me vuelve a pisar los datos que yo ya tengo, ¿sí? No hay problema por eso. Entonces lo que hago es cargar todos los datos de población primero y después vuelvo a calcular la densidad para que me tome todos los países con los valores y después pueda yo hacer un mapa con esos valores de densidad. ¿Se entiende o no? Lo que hay que hacer. ¿Sí? Perfecto. Pueden compartir, como son 250 países prácticamente, pueden subir algunos. Che, yo me encargo de
tal país a tal país, entonces ustedes se van, en la búsqueda sobre todo, se van dividiendo las tareas, o si no, bueno, si hacen todo, ya queda a consideración de cada uno. ¿Y se puede copiar y pegar? Si yo lo tengo en una lista, en otro Excel, Sí, puedo sí. copiarlo y pegarlo ahí. Solamente fíjate que a veces en algunas computadoras la coma es el punto y viceversa. ¿Sí? Todo depende de la configuración regional, pero sí se puede ir copiando y pegando la información. Eso no habría inconvenientes. Bien, ¿qué otra cosa van a hacer? Perdón, ¿Sí? nosotros buscamos los datos de población y después dónde los subimos para compartirlos. Eso si quieren coordínenlo ahí en el mismo Drive. Aquí en el, ¿Al Drive o al chat? si quieren le creo acá una carpeta que se llame datos. Y ahí ustedes suben. En día 2 datos, dentro ponen los países, no sé cómo lo van a, o se van a encargar, o crean un Excel acá adentro y van completando. O sea, eso ya pueden coordinarlo entre ustedes, o si no, si hay una persona que hace todo, tampoco hay problemas. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa? A ver, voy a volver a la parte de módulos. Porque una de las actividades, fíjense que hay muchas más actividades todavía que tenemos para hacer. Pero lo que quiero es que, ya, hagan también la parte de los bloques económicos, que es una de las cosas que podríamos llegar a hacer un mapa después, tanto de orden, con la superficie va a ser cuantitativo y con la integración de los bloques va a ser una categorías cualitativas. Van a buscar 3 bloques económicos o bloques de asociación internacional, por ejemplo, no sé, la Unión Europea, Mercosur, NAFTA, ALCA o cualquiera que se les ocurra. 3 bloques, y lo que van a hacer es completar la información que falta. Por ejemplo, vengo a Country, abro la tabla de atributos, inicio la edición y digo Argentina pertenece acá en la parte de grupos, o creen otro nuevo campo de texto que se denomine, no sé, bloques. Argentina pertenece al Mercosur. Mercosur. Junto ¿con quién? Con Brasil, con Uruguay. ¿Sí? Ahí voy, ahí lo que estoy haciendo es pegando. Que la característica, que el atributo sea igual. ¿Sí? Fíjense eso cuando tipean, que sea igual en todos los países. Porque después nosotros vamos a hacer mapas de esa información y si hay una coma de más, un punto de más, un signo de más, un espacio de más, ya no lo va a tomar. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Y así van a ser para 3 bloques o grupos o sea, asociación internacional de países que ustedes consideren y le van a dar esta característica. Recuerden que la cadena, cuando ustedes creaban la columna y elegían, o sea, acá le voy a poner bloques, por ejemplo, y creaban la columna, la cantidad de caracteres en cadena es lo que le va a limitar el nombre. Acá dice 10, si el nombre tiene más de 10 caracteres, por ejemplo, no sé, Unión Europea Internacional, ahí supera los 10 caracteres, no le va a dejar colocar los 10, entonces traten de poner un valor acá, por ejemplo, por eso había puesto yo 75, para que le alcance las dimensiones de la columna cuando ustedes quieran construir. ¿Sí? Y de esa forma vamos a ir construyendo los bloques. Bueno, entonces yo voy a completar los del Mercosur. Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador. Uruguay creo que ya lo completé, ¿no? Uruguay, sí, Paraguay. Bien. Ecuador. Ecuador. ¿Quién más? Colombia también es Mercosur. Colombia. Bien. Bolivia.
Sí, y Chile. Bolivia y Chile. Bueno, claro, están los activos y los... Me acuerdo la otra categoría que le poníamos. Bueno, ahí tengo. Tengo esos países integrando el Mercosur. Voy a guardar. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar los países. Recuerden, seleccionar campos y valores donde el grupo sea like, ¿sí?, a Mercosur. Acá, fíjense, toco grupos, le doy todos los únicos y me aparecen los nulos porque hay datos no cargados y me aparece Mercosur, ¿sí? Presiono Mercosur. Esto era lo que estábamos haciendo hoy con la selección por atributos. Y le doy seleccionar. Me va a seleccionar, obviamente, los países que tienen cargado Mercosur, que son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Son 8. Yo vengo al mapa y están seleccionados ahí. ¿Qué voy a hacer con esta capa? Vamos a suponer que yo quiero solamente estos países y no todo el mundo. Botón secundario sobre Country. Y le voy a dar exportar. ¿Sí? Ahí está la opción. Botón secundario, exportar. Y acá yo puedo exportar toda la capa. Ustedes recuerden que ayer yo les dije que normalmente nosotros teníamos una capa base y después guardábamos copias para ir alterando otras capas, entonces no perdíamos el archivo base, ¿sí? Eso fue ayer una de las cosas que pasó. Entonces yo puedo guardar toda la capa completa con todos los países o puedo guardar lo que está seleccionado, ¿sí? En este caso los países del Mercosur. Entonces lo que voy a hacer es exportar, guardar objetos seleccionados como, dice la herramienta allí, doy un clic y me aparece esta ventana. Vuelvo. Cargado los países del Mercosur, exportar, guardar objetos seleccionados como, y me aparece esta ventana. Formato, archivo shape.dr. Acá tienen infinidades de archivos, elijo archivo shape.dr. Nombre de archivo. Para poner el nombre del archivo voy a utilizar los 3 puntitos que están aquí, que dice explorar. ¿Por qué? Porque yo le voy a especificar en qué carpeta se va a guardar ese archivo. Presiono aquí, los 3 puntos, me voy a buscar la carpeta donde quiero guardar, que en mi caso está en el módulo 2. Voy a crear una nueva carpeta que se llame, no sé, bloques económicos, por ejemplo. Ingreso a bloques económicos, estoy en la carpeta, acá me dice la dirección, y acá en el nombre le voy a escribir Mercosur, por ejemplo. Sin ñes, sin espacios, sin caracteres especiales, sin nada. Así, simple. Si necesito separar, guión bajo, ¿sí? O guión medio en su defecto, pero lo más recomendable es guión bajo. Le doy guardar, no me guarda, me guardó la dirección, el nombre del archivo. Dirección y nombre que le voy a poner, ¿sí? Ahí está. Si me equivoqué, elimino con esto, fíjense que ahí queda limpio, y vuelvo a buscar la carpeta donde quiero guardar. En este caso módulo 2, bloques económicos, una vez dentro pongo Mercosur. Y le doy guardar. Una cosita. SRC, Sistema de Referencias de Coordenada. Es un poco lo que dieron con la profe hoy. Nosotros teníamos coordenadas geográficas y coordenadas planas. Normalmente esto tienen que acordarse. Cuando trabajamos con grandes superficies, el mundo, un continente, son grandes superficies, entonces yo no necesito precisión en la información de la parte de la geometría, ¿sí? Entonces puedo utilizar coordenadas geográficas, es decir, las que se proyectan en la esfera, las que se miden en grados, minutos, segundos o grados decimales. Cuando yo trabajo a nivel urbano, por ejemplo, un barrio o una ciudad chica, intermedia, yo puedo llegar a necesitar precisión porque necesito saber bien dónde está una plaza, dónde está una escuela, dónde está un centro de salud, dónde está, no sé, la estación de policía, de bomberos. En ese caso yo necesito trabajar con coordenadas planas porque el plano representa mejor una ciudad. Si ustedes consultan con un arquitecto y le dicen, necesito que me hagas el plano de mi casa,
el plano de su casa va a estar las dimensiones de sus paredes en metros. Imagínense si el arquitecto lo tiene que expresar en grados decimales. Necesito 0,03 grados de pared en este. Es imposible. Por eso de ahí viene la lógica de coordenadas geográficas y coordenadas planas. Cuando es muy grande la superficie, geográfica, grados, minutos, segundos. Y cuando es muy chiquito, o sea, el nivel de detalle es más amplio en realidad, necesito metros, ¿sí? Especificar con esa exactitud. En este caso es el mundo. Acá a mí me está indicando proyección no válida, ¿sí? Porque no me está identificando el sistema de coordenada automáticamente. ¿Qué voy a hacer yo? Con el icono que está el mundo acá, voy a apretar. A ver, como yo sé que es el 4326, esto lo estoy diciendo porque yo sé el archivo que estoy manejando. Puede suceder que a ustedes le pasen un archivo que no conozcan el sistema de coordenada. En ese caso van a tener que investigar con los valores que tenga acá donde dice coordenada, que ya les voy a mostrar un archivo en coordenadas planas que se van a dar cuenta que es totalmente diferente y que bueno, en ese caso es más difícil dar. Quizás me tengan que contratar a mí nuevamente. Cobro en dólares, así que no hay problemas, le puedo solucionar esa información. Pero bueno, por lo pronto no se desesperen, no van a tener el problema por lo menos con estos datos. En este caso yo voy a buscarlo 4326 por el número, si yo sé el número, o puedo buscarlos por el nombre, que se llama WGS84, el primero. Ahí tengo el sistema de referencia coordenada y 4326 el número. ¿Ustedes quieren una lista completa de todo esto? Bueno, si amplían acá me voy a quedar. Miren. Tengo sistemas de coordenados geográficos y sistemas de coordenados proyectados, que serían planos, ¿sí? Si abro acá, tengo toda esta lista de coordenadas geográficos. Y si me desplazo aquí, tengo toda esta lista. Fíjense, esta es interminable prácticamente, ¿sí? De coordenadas planas. La Transverse Mercator, que es la que vieron con la profesora. Tenemos las geocéntricas, las cilíndricas, la de Mercator, las lambertianas, las cilíndricas de igual área, hay un montón, ¿sí? Cada una visualiza o representa de una forma determinada la superficie de la Tierra. En este caso yo voy a elegir 4326, le voy a dar a aceptar una vez que elijo el sistema de coordenadas, ¿sí? Por más que me aparezca error, no hay problema. Y después, nada más, aceptar. Y ahora fíjense lo que pasó. Voy a limpiar la selección, ¿sí? Acá. Deseleccionar de todas las capas, que era lo que vimos ayer. Él me creó una nueva capa, ¿sí? Que se llama Mercosur. Inclusive me pintó de otro color, me la puso arriba. La capa Mercosur fue creada dentro, en mi caso, dentro del módulo 2, en una carpeta que se llama bloques económicos. Está ahí adentro. Pero ahora Mercosur tiene los mismos atributos que tenía la capa original, que era country, ¿sí? Pero solamente tengo 8 objetos. Ya no tengo los 249 que tenía. Sino lo que hice fue guardar la selección. Entonces yo ahora tengo separada la capa de Mercosur de otra, ¿sí? Bueno, y así van a tener que hacer con los otros dos bloques que ustedes consideren. Cargar la información, seleccionar esos bloques y guardar en una nueva capa los bloques que cargan. En total van a tener que tener 3 capas diferentes. Yo ya tengo una. Cargo la Unión Europea, selecciono la Unión Europea por atributos y la exporto de lo seleccionado y de esa forma me quedo con una capa más. Lo bueno es que si yo no necesito ocupar todo el mundo, al hacer esto yo puedo tranquilamente trabajar con estos países de forma más acotada. Ya tengo solamente 8 países, ya la tabla se redujo bastante, ya puedo trabajar de otra forma y de esa forma voy manipulando mejor los datos, ¿sí? Esto es la forma en que yo voy guardando. Vamos a hacer de cuenta que yo, en mi caso, quería guardar una copia de country. Bueno, botón secundario, exportar la capa, guardar objetos como. Fíjense que guardar seleccionados no se activó, ¿sí? ¿Por qué no se activó? Porque yo limpié la selección de todas las capas. Entonces, como no se activó, no me va a dar esa opción y le doy guardar objetos como, lo mismo, archivo shape, donde la quiero guardar, el sistema de coordenadas. Si me aparece acá no válido,
le defino. Si me aparece válido, ni lo toco. O sea, si me aparece así, por ejemplo, cuando yo lo cargo, ya ni lo toco, lo dejo así porque ya hay un sistema que me está identificando. Si no, yo le esfuerzo a que sea el 4326, ¿sí? Ya como yo utilicé estos sistemas de coordenada constantemente en QGIS, él ya me detecta la mayoría de lo que yo vine utilizando en todo este transcurso desde que instalé el programa, ¿sí? Después vamos a ver cuando trabajemos con Córdoba, por ejemplo, que ya no vamos a trabajar con el WGS84, sino que vamos a trabajar con una faja del sistema de coordenada argentino que es el POSGAR, la faja 5 o la 4, depende en qué meridiano quede mejor posicionado Córdoba, ¿sí? Pero bueno, son términos que por ahí se lo tienen que, si van a trabajar con esto, porque hay gente que definitivamente no va a tocar esto en su tesis o en su trabajo, tienen que aprobar la materia nomás. Pero si van a trabajar van a tener que acordarse ciertas cosas, y más si ustedes después en algún momento quieren publicar, por ejemplo, su resultado en poblaciones.org, por ejemplo, entonces van a tener que tener ciertas cosas en consideración para publicar la información. Bien, entonces les queda... ¿Podríamos repasar la expresión Dale, para dale. la capa? Vuelvo. Bien. Para seleccionar Mercosur, ¿no? Sí, que sería lo mismo, porque en realidad se replican todas las mismas formas. Bien, vuelvo. Tabla de atributos. Una vez que estoy en la tabla de atributos, yo había cargado, iniciado la edición y cargado el atributo Mercosur a los países que lo integran, ¿sí? Bien. Una vez hecho eso, acá en la selección por atributos, presiono, ¿y qué voy a hacer acá? Campos y valores, donde grupos, o sea, el atributo que yo quiero consultar ahora está ubicado acá en grupos. Grupos sea igual, en realidad la expresión like es la expresión de igual a, toco grupos acá y le doy todos los únicos, ¿sí? Mercosur. Acá abajo seleccionar, y ahí en la tabla acá ya me aparece 8 seleccionados, ¿sí? Acá arriba me está indicando que se seleccionó algo, y acá lo filtro directamente y ahí efectivamente tengo esto seleccionado. Una vez hecha la selección, botón secundario, exportar objetos seleccionados como, ¿sí? Una vez hecho eso, ahí hago lo mismo paso, elijo el tipo de archivo, donde lo quiero guardar con los 3 puntos, el sistema de coordenada y aceptar. Bien. Miren las actividades, lo que se plantea, hay bastantes cosas como para hacer, pero vamos a ir resolviendo en la medida que vayamos avanzando. Bueno, buscar población por país, vamos a tener que realizar el mapa de densidad, bloques económicos, que es lo que estuvimos haciendo, seleccionar 3 bloques para cargar la información, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes carguen la información de los 3 bloques mañana, además de exportar los bloques, vamos a seguir haciendo la demás cosa, que es hacer capturas. Entonces, en la medida que vamos avanzando con el desarrollo del sistema, ustedes van a ir adjuntando sus trabajos prácticos y así vamos a ir evaluando, ¿sí? Entonces ya para el trabajo final nosotros sabemos más o menos qué cosas les podemos pedir, o si en algunas cosas ustedes se traban para resolver todas estas actividades, después vamos a ver cómo seguimos. Pero por ejemplo hay conceptos que nosotros le ponemos en uno de los prácticos que definan, que es datum, marco de referencia, redes geodésicas, proyecciones cartográficas, que se la van a buscar y estudiar ahora, y en algún momento se la van a olvidar, lo más probable. Pero bueno, para que sepan la diferencia entre esos conceptos, y si en un momento utilizan o vuelven a utilizar esto, para que sepan con qué se van a volver a encontrar, ¿sí? Es como cada profesión, ¿no? Hay términos que por ahí cada disciplina tiene y que lo usa constantemente. Bien, vamos a seguir un rato más con esto. Recuerden que hoy utilizamos prácticamente las herramientas de selección por atributos, que es una de las cosas que más por ahí se utiliza cuando trabajamos con sistemas de referencias, y ya vamos a ir entrando un poco en hacer cartografía, un poco con la parte de manejo de estilos por lo menos. Recuerden, guardar el proyecto, en este caso no está guardado el proyecto, pero yo voy a poner que me guarde ese proyecto. Le voy a poner día 2, guardar, por la duda si pasa algo, entonces mañana cuando vuelva a abrir ya tengo esto. Bien, yo en la capa country tengo cargado Mercosur.
Ahora, si yo hago doble clic sobre Country, él me va a abrir esta ventana. En esta ventana yo tengo información, fuente, simbología, etiquetas, máscara, vista 3D, diagrama. Tengo un montón de información ahí de pestañas como para explorar. Información es una herramienta que te permite ver toda la información referida a la capa. Por ejemplo, en qué carpeta está guardada. Si yo presiono, me lleva a la carpeta donde está guardada, ¿sí? Este es el caso si ustedes no saben dónde está el archivo que tienen cargado en el sistema, presionen aquí y le va a abrir en el sistema de archivo de su computadora dónde está la capa guardada. Después, el tipo de archivo a lo que está relacionado dice Sidecar Files, fíjense, SHX, SHP, Country DBF, cuánto pesa, la última modificación, el tipo, ¿sí? Que es polígono, recuerden la geometría, la extensión, eso lo vamos a ver más adelante, el sistema de coordenadas, bueno, en este caso no me lo está reconociendo, pero acá dice WGS84, los campos que tiene, ¿sí? Fíjense, grupos, población, densidad, superficie, real, string o cadena, integer, ¿sí? Es como un resumen de la información que tiene la capa. Acá en la sección simbología, que hoy vamos a tocar la de arriba, pero después ya nos vamos a especificarnos bien aquí, es donde vamos a modificar los colores, hacer clasificaciones, hacer diagramas de todas las capas que nosotros querramos componer. Fíjense cómo lo vamos a hacer. En este caso, yo estoy representando un símbolo único, es decir, que me representa un mismo color para todas las entidades. Yo lo que voy a hacer es tocar aquí y cambiarle a categorizado. En vez de símbolo único, categorizado. Bien, fíjense que me cambió el recuadro, acá hay un recuadrito, acá dice valor, dice símbolo, dice rampa de colores, ¿sí? En valor, ¿qué voy a especificar? La columna que voy a utilizar para representar mi información. En este caso voy a utilizar primero grupos, ¿sí? El símbolo le voy a dejar el que está ahí por defecto. La rampa de color, si yo presiono aquí en la flecha, me van a aparecer un conjunto de rampas. Tengo rampas de colores aleatorias y después tengo algunas definidas, ¿sí? Algunas rampas. Miren, acá hay más. Toda esta definida. Le voy a dejar el aleatorio, el que está por defecto, después lo voy a cambiar en todo caso, y le voy a dar acá clasificar. Y miren, me aparecen dos categorías, Mercosur y las demás, ¿sí? Porque en realidad ya lo único que cargué datos fue a Mercosur. Le voy a dar a aplicar y le voy a dar a aceptar. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Lo que hizo fue clasificarme el mapa según un atributo y me lo representó. En verde los países que, acá, los países que pertenecen al Mercosur y con fucsia o magenta los demás, ¿sí? Que no tienen categoría, que no están definidos. Vamos a hacer de cuenta que acá en la tabla de capa, en el panel de capas yo puedo desactivar las otras categorías y solamente me quedan las que están clasificadas, ¿sí? Fíjense que inclusive Mercosur está apagado, yo no lo estoy visualizando, estoy utilizando la representación del mismo mapa. Bueno, vuelvo acá, ¿cómo lo hacía? Dos clics sobre Country, en simbología elegía categorizado, elegía en valor, elegía el campo grupos, la rampa de colores, ahora sí la voy a cambiar para que me genere una diferente, por ejemplo la Rocket, ¿sí? Le doy clasificar, como hay solamente dos categorías, es decir, las nulas y la de Mercosur, me queda dos categorías y la represento y ahí me aparece. En realidad acá lo único que le pasa al dibujo es que no tiene los límites. Vuelvo, a ver, puedo entrar por Country con doble clic para cambiar la simbología o directamente le puedo hacer un clic al cuadradito de la simbología aquí. Y fíjense que me trae al selector de simbologías. Aquí debo especificar, donde dice relleno, el color de relleno y el color de marca. La marca es el borde, ¿sí? Recuerden eso, color de relleno, ya su nombre lo dice, la marca es el borde. En este caso yo le voy a poner
un color de marca, no sé, blanco, le voy a poner para que se distinga. Y le voy a aumentar el ancho. Aceptar, y ahí fíjense que aparecen por lo menos los límites de los países del Mercosur, ¿sí? Pero me lo está clasificando. Vamos a hacer de cuenta que voy a seleccionar de forma rápida con la herramienta de selección los países acá al sur de África, ¿sí? Voy a venirme a la tabla, voy a, no sé, filtrar estos objetos y acá tengo filtrado, ¿sí? Mostrar objeto seleccionado. Voy a venirme a ver si me deja. No me deja. Bueno, no importa. A la calculadora de campos. Voy a actualizar un campo existente. ¿Sí? Voy a actualizar el nombre grupos. ¿Sí? Actualizar campos. Pero fíjense una cosa acá. Hay un tic que dice actualizar solo los 16 objetos espaciales seleccionados. ¿Sí? Acá arriba. Porque yo seleccioné los del África ahí en el sur, que son 16 si ven en la tabla. Entonces este lo voy a dejar activo, porque yo quiero que me cargue el nombre de estos 16 países nomás, no de los otros. Entonces le dejo activo, le digo que me actualice un campo, que me actualice el grupo y acá le voy a poner un nombre cualquiera. África del Sur. Vamos a ponerlo así, entre comillas, simple, como una categoría más. Le doy a aceptar. Y fíjense que lo que me hizo fue cargarme en el nombre, en la columna grupos, el nombre África del Sur. Doy guardar, doy desactivar la edición, limpio la selección porque ya no me interesa hacer nada. Vuelvo con doble clic, categoría, le doy clasificar, porque ya tengo definido la columna, ya tengo la rampa, por ejemplo, y le doy clasificar y aparece la categoría de África, ¿sí? África del Sur, le doy a aceptar y voy a hacer un zoom a mi mapa, ¿sí? Ahora directamente ya me aparece también otra categoría que es África del Sur aquí abajo, ¿sí? Es decir, ¿qué puedo hacer? Vamos a hacerle cuenta que yo estuve investigando, ustedes en su trabajo de investigación trabajaron toda esta parte, listo. Vuelven otro día y investigaron otra cosa y cargaron esta información. Vuelven otro día y así yo directamente lo único que puedo haciendo es volver a clasificar mi información. Al volver a clasificar, fíjense que inclusive me guardó los datos de la simbología de esta parte que yo le cambié, que le puse los bordes en blanco, y así voy actualizando, ¿sí? En este caso ustedes van a tener 3 bloques y al fin y al cabo van a tener un mapa representado con los 3 bloques que quieran ver. Si quieren apagar algunos, acá dentro de capa apago los demás. Fíjense que se pierde la otra información que estaba clasificado y acá lo que hago es activar y vuelven los países que no estaban categorizados. Vamos a hacer de cuenta que quieren que los países que no están clasificados queden en blanco. Le doy doble clic sobre el color, sobre el cuadradito, donde dice relleno simple, o bien el color de la opacidad, o bien lo cambian el color este que aparece acá como un salmón, lo llevan todo a blanco, o desde aquí también lo mismo, lo llevan todo a blanco. Eligen un blanco, por ejemplo, le dan aceptar, y ahí aparecen los demás países en blanco y los que están clasificados con un color diferente. ¿Sí? Esto es una pequeña introducción, pero después vamos a seguir mejorando esto. Inclusive yo tengo un video específicamente hecho para elaborar cartografía que se lo voy a compartir en el transcurso de estos 5 días. Así que van a tener un material más adicional para que ustedes se sienten delante de su computadora. El video está segmentado por secciones, ¿sí? Para que ustedes puedan ir cómo agregar la escala directamente, parar, modificar, alterar el orden. Entonces de esa manera los voy guiando hasta el final que puedan elaborar una cartografía, ¿sí? Vuelvo a repetirle, por ahora no se desesperen por querer aprender todo, porque los ejercicios van a ser por ahora de este tipo, pero en la medida que vayamos avanzando yo les voy a ir mostrando y ustedes se van a ir dando cuenta cómo pueden ir haciendo ciertas cosas, ¿sí? Así que bueno, hasta acá vamos a dejar la clase. Voy a parar de grabar. Uy, ¿dónde estás? Acá, Camtasia.